¿Qué es la gestión de procesos? Es la tarea fundamental de cualquier sistema operativo. Debe asignar recursos a los procesos, permitir el intercambio de información entre los mismos, permitir los recursos de un proceso del resto y facilitar la sincronización de procesos. ¿Qué es un proceso? Un proceso es un programa en ejecución que necesita de ciertos recursos como tiempo, memoria y dispositivo de entrada-salida para llevar a cabo su tarea. Estos recursos se asignan al momento de crear o ejecutar un proceso. Un programa es una entidad pasiva, un archivo que contiene una lista de instrucciones almacenadas en disco. Un programa se convierte en proceso cuando se carga en memoria un archivo ejecutable. Estados del proceso. A medida que se ejecuta un proceso, el mismo va cambiando de estados. Cada proceso puede estar en uno de los siguientes estados. Nuevo, el proceso está siendo creado. En ejecución se están ejecutando las instrucciones. En espera, el proceso está esperando a que se produzca un suceso. Preparado, el proceso está a la espera de que sea asignado al procesador. Terminado, ha terminado la ejecución del proceso. Solo puede haber un proceso ejecutándose en cualquier procesador, pero puede haber muchos procesos preparados y en espera. Un hilo o hebra es una unidad básica de utilización de la CPU, el cual es identificado por un ID de hebra y comprende un contador de programa, un conjunto de registros y una pila. El proceso tradicional tiene una sola hebra de control. Multihebra. Un proceso con múltiples hebras de control pueden realizar más de una tarea a la vez. Modelo 1 a 1. Asigna cada hebra de usuario a una hebra de kernel. Modelo muchos a 1. Asigna múltiples hebras del nivel usuario a una hebra del kernel. Modelo muchos a mucho. Este modelo multiplexa muchas hebras de usuario sobre un número menor o igual de hebras del kernel. Hilo es la capacidad de respuesta. El uso múltiple de hebras en una aplicación interactiva permite que un programa continúe ejecutándose incluso aunque parte de él esté bloqueado o realizando una operación muy larga. Compartición de recursos. Permite que una aplicación tenga varias hebras de actividad diferentes dentro del mismo espacio de direcciones. Economía. La asignación de memoria y los recursos para la creación de procesos es costosa. Planificación de la CPU. En un sistema de un único procesador solo pueden ejecutarse un proceso a la vez. Cualquier otro proceso tendrá que esperar hasta que la CPU quede libre. El objetivo de la multiprogramación es tener varios procesos en ejecución, con el fin de maximizar el uso de la CPU. Algoritmos de planificación. El planificador del procesador tiene como misión la asignación del mismo a los procesos que están en la cola de procesos preparados. Existen diferentes tipos de planificación. Uno de ellos es el FCFS, primero en llegar, primero en ser servido. Se asigna a la CPU el primer proceso que la solicite y se gestiona fácilmente con una cola FIFO. Cuando un proceso entra en la cola de procesos preparados, su PCB se coloca al final de la cola. Cuando la CPU queda libre, se asigna el proceso que está al principio de la cola y este proceso que pasa a ejecutarse se elimina de la cola. El código es sencillo, el tiempo medio de espera es bastante largo. Planificación CJF es el algoritmo de planificación en el cual selecciona el trabajo más corto. Cuando la CPU está disponible, se asigna el proceso la siguiente ráfaga de CPU más corta. En el caso de que en la siguiente ráfaga de CPU de dos procesos sean iguales, se usa la planificación de FIFO para romper el empate. La planificación depende de la duración de la siguiente ráfaga de CPU de un proceso. Prioriza los procesos de corta duración disminuyendo el tiempo medio de espera. Planificación por prioridades. Cuanto más larga sea la ráfaga de la CPU, menor será la prioridad. A cada proceso se le asocia una prioridad y la CPU se asigna al proceso que tenga la prioridad más alta. Los procesos con la misma prioridad se planifican en orden FIFO. Las prioridades pueden definirse interna o externamente. Planificación por turnos, round robin, diseñado especialmente para los sistemas de tiempos compartidos. Es similar a la planificación FIFO, pero con la técnica de desalojo para conmutar entre procesos.
Para ello se define una pequeña unidad de tiempo denominado cuantum de tiempo o franja temporal. La cola de procesos preparados se trata como una cola circular. El tiempo medio de espera en estos sistemas es en general largo. El rendimiento del algoritmo de planificación por turno depende del tamaño del cuantum de tiempo. Planificación en tiempo real. Si hay más de un proceso, significa que se puede compartir la carga de trabajo, pero también significa una mayor complejidad en cuanto a la tarea en la planificación. Métodos de planificación. Multiprocesamiento asimétrico. Consiste en que exista un servidor maestro. Quiere decir que todas las actividades son gestionadas por un único procesador. Microprocesamiento simétrico. En este método, cada uno de los procesadores se autoplanifican. Puede haber una cola de procesos preparados común para todos los procesadores o puede existir una cola privada de procesos preparados para cada procesador. El planificador tendrá la tarea de examinar las colas y seleccionar un proceso para ejecutarlo y asegurar que dos procesadores no eligieran el mismo proceso y que no se perderán proceso de la cola. Evaluación de algoritmo. Para la evaluación se va a considerar los siguientes criterios. Maximizar la utilización de la CPU con tiempo máximo de respuesta de 1 segundo y maximizar la tasa de procesamiento, es decir, considerar el tiempo total de ejecución. Concurrencia. Se refiere al acceso simultáneo de un recurso por parte de dos o más procesos, a pesar que el sistema operativo planifica los procesos para que solo un proceso tenga la CPU en un momento determinado. Al cambiar de proceso se pueden presentar estados inconsistentes en el acceso a los recursos. Sección crítica. Considerando el sistema con n procesos, cada uno de ellos tiene un segmento de código llamado sección crítica, en el que el proceso puede modificar variables comunes, actualizar, escribir un archivo. Cuando un proceso está ejecutando